Bueno, vamos a desarrollar ahora Heródoto y Tucídides. Similitudes y diferencias en la historiografía griega. Bueno, Heródoto contaba con una forma narrativa y tenía una pretensión de veracidad. Bueno, primero, ¿por qué? Porque usaba en su relato, tenía el uso de la tercera persona. Entonces toma una cierta distancia con el relato y una objetivación. Después, por otro lado, bueno, eso es el paso del mito al logos porque se enfrenta al mito. Además, es crítico y es secular. ¿Qué quiere decir secular? Justamente que se enfrenta al mito, que no en su relato histórico, en su narración, hay elementos seculares, elementos humanos, no elementos de tipo, no elementos, o sea, hay elementos humanos, no elementos religiosos. Por otro lado, es racionalista. ¿Por qué? Porque su relato va a ser el fruto de una investigación. Entonces, ¿por qué? Porque este es un trabajo, o sea, se basa su relato histórico, su narración, su forma narrativa, se basa en una indagación. Él busca las huellas en la actividad de los hombres que han dejado por sus hazañas por escrito, para que no mueran y caigan en el olvido. Entonces, ¿qué hace? Es racionalista, relata en base a una investigación, esa investigación es de los grandes hombres que han dejado sus huellas y las pones por escrito para que no pasen al olvido. Entonces, por eso se dice que con Heródoto es el padre de la historia y nace un nuevo género literario que es la historia. Bueno, ¿qué es lo que narra? Bueno, narra la guerra, de lo que se ocupa narrar Heródoto son las guerras médicas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos, bueno, distintas posturas, ¿no? Han nacido las polis. Entonces, ¿qué pasa? Las polis necesitan de una historia para crear la identidad ciudadana y transmitirlo a las futuras generaciones, o sea, es como ahora. ¿Qué pasa? Nacen las polis. Las polis son divisiones jurisdiccionales, gracias a las conquistas que ha tenido Grecia. Entonces, estas polis, ¿qué necesitan? Necesitan una identidad ciudadana. Esa identidad ciudadana, ¿cómo se consigue? A través de los relatos históricos. Y los relatos históricos, ¿cómo se consiguen? A partir de Heródoto, a través de la indagación, buscar esas huellas de lo que los grandes hombres han dejado en el pasado para que no pasen al olvido y justamente dejarlas por escrito para transmitirlas de generación en generación. ¿Qué era Heródoto? Era el histor. Entonces, ¿qué es lo que hace el histor? ¿Cuál es su labor? Primero indagar, preguntar, buscar testimonios y después narrar, escribir. ¿Y qué es lo que escribe? Escribe los relatos de los héroes. O sea, lo que escribe Heródoto son los relatos de los héroes de la guerra, que son personas, no son dioses. Ahí es donde se empieza a separar, donde se separa directamente del mito. ¿Y cuál es su posición frente al relato? Lo que dijimos al principio, una tercera persona. Hay una cierta pretensión de objetividad. Relata en tercera persona. Se aleja del relato porque lo establece como un testigo de relato. Bueno, entonces, ¿cómo es la operación historiográfica de Heródoto? Bueno, es una estructura en espejo. Porque, ¿qué hace? Teje el pasado con el presente, donde el protagonista es el hombre. Y estamos hablando de un tiempo efectivo y no de un tiempo circular como en el mito. Entonces, un poquito más complicado está esto, pero es fácil. ¿Cuál es la labor? ¿Cómo es la labor? ¿En qué consiste la labor historiográfica de Heródoto? Bueno, en una indagación. Pero hace una estructura en espejo. ¿Por qué? Porque entreteje lo que ocurre en el presente con lo que pasó en el pasado. O sea, lo que está ocurriendo en su presente con lo que sucedió en el pasado, porque lo que está buscando son las huellas de los héroes. Y habla de personas, no de dioses. Por eso es un relato de tipo racional. Y donde se encuentra lo que es el protagonista en tiempo efectivo. Bueno, y no circular como el relato mítico, eso es un cambio en la temporalidad histórica también. ¿Cuál es su método? Bueno, su método es la indagación y busca a lo que son los testigos directos, o sea, su método es a través de la indagación y busca testimonios directos, o sea, es un poco como que es lo que lo diferencia de Tucídides, que también utilizan la narración, pero ¿cuál es la diferencia con Tucídides?
La diferencia que existe con Tucídides es que él habla de, no confía en los relatos de terceros, sino que en lo que ve con sus propios ojos, o sea, ese contacto totalmente directo y contemporáneo de lo que se está relatando. En cambio, Heródoto, también otra cosa, que también se le da primacía a la mirada, a los sentidos, pero sobre todo la mirada antes que al oído. O sea, para ellos es más importante la mirada directa, ¿no? Bueno, entonces acá también en estos relatos se le da mucha primacía, se le da mucha primacía a la percepción de los sentidos, la vista y el oído sobre lo escrito. Esto es importantísimo. La percepción de los sentidos, la vista y el oído por sobre lo escrito. ¿Qué quiere decir? Esto es totalmente, por eso hay un quiebre después. Vista y oído con, a diferencia de, o sea, a la percepción de los sentidos. Bueno, esto a diferencia de lo escrito, por eso justamente también está esa rivalidad que existe con los egipcios, que eran todos relatos escritos. Bueno, Heródoto viaja mucho. ¿Por qué viaja mucho? Porque viaja para indagar. Y para indagar sobre la situación de la guerra, o sea, para buscar testimonios, y también para difundir su obra. Entonces, ¿qué pasa? Para buscar las causas, o sea, lo que hace es lo siguiente: él va indagando para buscar las causas, ¿para qué? Para prevenir futuras guerras. Ahí tenemos la labor de la historia. Pero ¿qué pasa? También en esos viajes, y donde buscaba, digamos, que hacerse autobombo y difundir su obra, también ahí tenemos la crítica que le hace Tucídides, que digamos que más que una veracidad había una verosimilitud, porque lo que hacía era un relato verídico y a su vez y mentiroso, o sea que había un oxímoron ahí. ¿Por qué? Porque él lo que hacía era manejar todos esos datos que tenía para agradar a los demás, para que escucharan su relato. Bueno, entonces, acá utiliza un método, por eso estamos hablando de su estructura en espejo, porque utiliza un método comparativo. Compara una guerra, una situación de guerra anterior, para compararla con las guerras médicas. Y entonces trata de establecer un espejo entre las causas que determinaron esa guerra anterior y las causas que están determinando las guerras médicas, que es la que él está analizando. Entonces, por eso, digamos que este método, miren de dónde viene, teje el pasado con el presente, justamente para llegar a lo que es lo mismo que hace Romero, como para llegar a una conclusión. Entonces, ¿cómo hace para tejer eso? Compara la democracia, que es mensura, con la tiranía, que es desmensura, desorden y despotismo de los griegos, de los persas. Entonces, bueno, y lo más importante de todo, entonces compara la democracia con la tiranía de los persas. Y eso por eso justamente es un juicio, lleva a cabo juicios valorativos, o sea que sí se mete en el relato y hace un esquema analítico y determina su juicio valorativo de qué es lo mejor para él, ¿no? Bueno. Ahora, Heródoto fue presentado, justamente ahí están las críticas, que Heródoto fue presentado como un mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? Su obra fue sepultada y recién se resucita la obra de Heródoto en la modernidad. Y por eso se lo tildó como que había una ambivalencia en su discurso, justamente porque él adaptaba su discurso para el lugar donde iba, donde viajaba. Entonces, por eso hace juicios valorativos más que críticos. Se pone su subjetividad. Entonces, por eso se dice que había un entretejido entre lo que es la real y lo que es la ficción. Entonces, por eso se dice que Heródoto fue padre de la verdad, padre de la mentira. Bueno, perfecto. Bueno, y ahora vamos a lo que es la diferencia con Tucídides. Bueno, porque ahí Tucídides lo que introduce es el culto a la verdad, porque justamente si está diciendo, y lo que hace es que el alumno mata al maestro, porque fue discípulo de Heródoto. Pero ¿qué pasa? Si está diciendo que Heródoto era un mentiroso y que era padre de la verdad y padre de la mentira, entonces es como que hace un culto a la verdad, lo descalifica. Bueno, ¿por qué lo descalifica? Bueno, porque establece de que en su relato, en su narración, hay muchos elementos de ficción y que mezcla lo que es el relato con la ficción. ¿Por qué?
y lo considera el padre de las mentiras y un gran fabulador. ¿Por qué? Porque rellena esas lagunas históricas que no pudieron ser el fruto de la investigación, los rellena ¿con qué? Con datos de ficción. O sea, por eso se está diciendo que Heródoto se establece un oxímoron para calificar a Heródoto, que dice que es un mentiroso veraz, o sea, un mentiroso que se las cree. Bueno, entonces su relato, hay una mezcla de historia y de ficción. ¿Para qué? Para lograr agradar al oyente y decir la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que se ve es que muchos de los hechos de Heródoto no se han podido comprobar. Bueno, entonces, ¿qué dice Tucídides? Bueno, Tucídides dice que el trabajo de los historiadores, del historiador en sí, es la búsqueda de la verdad. Es la búsqueda de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para poder buscar la verdad hay que establecer una serie de reglas. Una de las primeras reglas es la de delimitar el campo de acción de investigación. ¿Y dónde está el campo de investigación? En lo que es, como el historiador el trabajo del historiador es buscar la verdad, hay que delimitar el campo de investigación. ¿Y dónde lo delimita Tucídides? A ser un testigo presencial. O sea, a estar ahí. Después tiene que hacer una crítica. Pero, o sea, primero tiene que ser un testigo presencial. Después, o sea, ahí observar y anotar. Después tiene que hacer una crítica de lo que observó para pasar al relato. Pero siempre en base a las informaciones y que esas informaciones sean verídicas. ¿Cuál es la diferencia con Heródoto? Bueno, que Heródoto escuchaba, digamos, testimonios de segunda mano, o sea, de testigos que habían sido presenciales y él los apunta, pero no está ahí con su vista directa. Entonces, bueno, esos testimonios, que son testimonios orales, podían ser tergiversados. Entonces, ¿qué es lo que dice Tucídides? Bueno, Tucídides dice que el historiador lo que tiene que hacer es dejar hablar a los hechos por sí solos, o sea, los hechos tienen que hablar por sí mismos. Entonces, esa es una similitud, o sea, dejar que los hechos hablen por sí mismos. Entonces, esta es una similitud con Heródoto. ¿Por qué? Porque se coloca en una tercera persona, como un espectador, como un observador, donde hay que buscar la objetividad justamente para el culto a la verdad. El historiador, para poder hacer historia, tiene que hacer un paso al costado. El problema de Tucídides, la crítica que se hace a Tucídides, es que invalida a todos los historiadores anteriores. O sea, porque para él son todos mentirosos. Entonces, bueno, eso los borra para colocarse él en un primer plano. Bueno, ¿cuál fue el objeto de estudio de Tucídides? La guerra del Peloponeso. Esparta versus Atenas. Esparta como un régimen militar y Atenas como la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Son dos sistemas completamente diferentes. Entonces, si se estudia en profundidad esas causas, vamos a llegar a la consecuencia de que el choque era inevitable. Y esa es la guerra del Peloponeso. Y ahí es donde se empiezan estas dos concepciones, donde se empiezan a investigar también la psicología, las pasiones de cada uno. Bueno, entonces, otra de las cuestiones de Tucídides, que también es importante, es la labor pedagógica del historiador. Entonces, ¿por qué la labor pedagógica del historiador? ¿Qué es lo que tiene que hacer el historiador? Tiene que investigar primero cuáles son las causas profundas. Tiene que investigar, tiene que observar la sociedad y también las causales psicológicas. Y entonces, ¿por qué tiene una labor educativa? ¿Por qué tiene una labor pedagógica? Porque el historiador, al conocer todos esos hechos del pasado, puede establecer cuáles fueron las causas que provocaron esos conflictos. Y entonces, al saber cuáles son las causas que provocan esos conflictos, puede enseñarle a la población para prevenir futuros conflictos. Para evitar unas futuras guerras. Entonces, ¿qué pasa? El historiador es como un médico clínico. El historiador, ¿qué hace? Puede prever la enfermedad, puede dar un diagnóstico y es más acertado. Pero, es como un médico clínico. Entonces, ¿cuál es esta comparación con un médico clínico? Que va a ser mejor su diagnóstico cuanto más cerca se encuentre del objeto de estudio. Bien. Y bueno, después, ¿cuál es otra similitud que tiene Tucídides con Heródoto? Bueno, que privilegia el ojo, privilegia la mirada.
privilegia el ojo y la mirada como fuentes de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que el ojo y la mirada están por encima de la escritura. Ellos tienen que ser unos testigos directos de lo que está pasando. Bueno, eso era posible en esa época, pero si queremos hablar ahora, ¿cómo hacemos para ver directamente la guerra del Peloponeso, por ejemplo? La diferencia con Heródoto es que desestima las fuentes indirectas, que es lo que dije antes. Decir lo que se dice. Él dice lo que ve, no lo que se dice. Bueno, entonces, según Tucídides, el saber histórico consiste exclusivamente en ver, o sea, en el ver, no en el escuchar, en el ver. O sea, él privilegia el sentido vista por encima del oído. Entonces, ¿qué hace? Delimita su campo de investigación. Esa es una de las primeras reglas. ¿Y cuál es? A lo que él es contemporáneo, a lo que se puede ver directamente, al lugar donde está. Entonces, también hace un contrato con la verdad. ¿Qué quiere decir este contrato con la verdad? Que establece la veracidad, la verdad de los hechos porque tiene un contacto directo con los hechos. Ese compromiso que tiene el historiador con contar lo que verdaderamente pasó, la realidad de esos hechos. Bueno, entonces, ¿cuál es el esquema de la escritura historiográfica? Bueno, primero, observar. O sea, primero buscar las causas. ¿Cuál es? Entonces esto es importante. Establece el esquema de la escritura historiográfica. Primero se buscan las causas. Las causas entonces se investigan el pasado. Después se buscan los hechos. Los hechos es ese contacto directo. Y después las consecuencias. Entonces, causas, consecuencias, hechos. Causas. Búsqueda. ¿Cuál es el esquema historiográfico para iniciar una escritura cuando se tiene toda la información? ¿Y cómo se tiene toda la información? Primero se investigan las causas. Después se investigan las causas que dieron consecuencia, que trajeron esos hechos. Y después de esos hechos se investigan las consecuencias que esos hechos provocaron. Bien. Entonces, después otra de las cosas que también aplica Tucídides son las reglas de la unidad. Bueno, esas reglas de la unidad es unidad de lugar, o sea, tienen que estar en el mismo lugar, tienen que estar en el mismo tiempo, unidad de tiempo, o sea, y unidad de composición. Hay que demostrar que demostrar todo lo que se sostiene. Y unidad de problema, que es el conflicto. Bueno, entonces, el tiempo, las reglas de la unidad tienen que ser el mismo tiempo y en el mismo lugar. Tienen que componerse, tiene que haber una unidad de composición. ¿Por qué? Porque para poder establecer un relato histórico hay que demostrarlo con pruebas. Si no, no se puede establecer. O sea, esa es la unidad de composición. Y después también unidad de problema. Hay que tratar un solo conflicto, no varios conflictos. El mismo problema, en el mismo lugar, en el mismo tiempo y con la misma composición basada en pruebas. Bueno, después, otra cuestión súper importante de Tucídides es que privilegia el aspecto psicológico de las decisiones humanas. Los acontecimientos tal como lo perciben los actores con síntomas de algo más general. El historiador debe ubicarse por encima de los conflictos. Lo primero que analizar las causas, las bases psicológicas y manejar la retórica argumentativa, al tener en cuenta que siempre en un conflicto existen dos argumentos opuestos, en un movimiento dialéctico. Esto es importantísimo. Bueno, entonces Tucídides, ya sabemos cuál es el esquema. El esquema es las causas, los hechos, las consecuencias. Entonces, para poder establecer un relato histórico, una narración, lo primero que tiene que hacer el historiador es colocarse por encima del conflicto, o sea, no participar, sino ser una tercera persona, primero. Segundo, tiene que tener muy en cuenta los aspectos psicológicos de ese conflicto, que son meterse en la mente de los autores, a ver qué es lo que querían, por qué se provocó ese conflicto, ahí vamos a las causas. Entonces, que lo primero que tenemos que analizar cuáles son las causas psicológicas, cuáles son las pasiones de esos autores. Y después lo que tiene que hacer también el historiador es manejar la retórica discursiva. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre en un conflicto hay dos argumentos que están opuestos y que uno se enfrenta al otro. Hay una dialéctica para después llegar a una síntesis que es las consecuencias de ese conflicto. Bueno, y ahora tenemos, porque se hace historia con un modelo democrático, de la contraposición de las dos posturas antagónicas, va a surgir ese discurso histórico. Bien, ya está. Ahora vamos a ir a Lorenzo de Valla, y es la ruptura que produjo, la ruptura historiográfica, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Lorenzo de Valla? Bueno, Lorenzo de Valla dio un vuelco a la noción de la verdad.
de verdad. ¿Por qué? Porque logró determinar la falsificación de la donación de Constantino. Bueno, era un documento base. Este documento base repartía el poder temporal entre el Papa y el emperador. Establecía que Constantino, emperador, había dado al Papa la posesión de Italia y específicamente de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Había aceptado, o sea, Constantino a través de esta donación había aceptado la autoridad temporal del Vaticano. O sea, no solamente una autoridad espiritual, sino también una autoridad temporal, donde a través de ese documento se le estaba donando Roma a el Vaticano. Bueno, entonces, y esta autoridad temporal no solamente, bueno, era desde el Vaticano y dirigida hacia toda la cristiandad, o sea, hacia todo el occidente cristiano. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre en 1440. ¿Qué establece Lorenzo de Valla? Establece un método crítico. Digamos que podríamos decir que se trata del origen de la crítica erudita. Bien, ¿por qué? Porque él a través de esta crítica erudita documental empieza a ofrecer medios de prueba donde demuestra la falsedad de una escritura. Entonces, lo más importante es que está yendo contra lo que es un texto sagrado. ¿Por qué? Porque este texto había sido autentificado por un papa. Bueno, entonces, demuestra qué hace con este método crítico. Con este método crítico, que es la crítica erudita, que es una crítica documental, demuestra la falsedad de un documento que tenía autoridad de la Iglesia. Bueno, entonces, por eso, bueno, se vuelve a decir de que da un vuelco a la noción de verdad, porque modifica la noción, modifica el régimen de verdad histórica. Y ¿por qué se estudia a Lorenzo de Valla? Bueno, se estudia a Lorenzo de Valla porque produce lo que es una ruptura historiográfica y digamos que se puede considerar como el punto de partida de una nueva escuela historiográfica. Bueno, entonces, ¿qué hace? Recusa al Papa. ¿Cómo? A través de la crítica erudita de una fuente escrita, o sea, una fuente escrita, crítica erudita. Bueno, ¿y por qué lo critica? ¿Qué es lo que critica? Bueno, que primero que existen contradicciones lógicas. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué tiene que ver esta crítica? No solamente se critica el documento en sí, el cuerpo del documento en sí, sino también lo que se está criticando es el contenido. Entonces se pregunta, ¿cómo puede ser? O sea, esta es la contradicción lógica. ¿Cómo puede ser que un emperador resigne su poder temporal en el Papa? Además, eso por un lado. Por el otro, desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista de los evangelios, el evangelio dice claramente que mi reino no es de esta tierra, entonces no existe el poder temporal, es un poder espiritual de la Iglesia. Bueno, y después, otra de las cuestiones, después de esto bien sí que surge del análisis del texto, establece de que la donación de Constantino fue redactada mucho tiempo después a lo que verdaderamente dice el documento. Entonces, gracias a Lorenzo de Valla, que era lo que habíamos dicho antes, comienza lo que es el auge de la crítica erudita. Empiezan a criticar todo tipo de documentos y es como que le abre la puerta a la Reforma Protestante, justamente porque utilizando estos principios que lo trajo el precursor Lorenzo de Valla, el mismo Lutero hace sus 95 tesis. Bueno, ¿qué pasa? Acá también hay otra cosa de que, ¿cómo era antes? Bueno, antes, digamos que la crítica, si bien existía una diferencia entre lo que eran los documentos auténticos y los documentos apócrifos, porque sí que la existía, lo que pasa es que los criterios de verdad se establecían a través de distintas jerarquías. Entonces, para que un intelectual publicara sus obras, en esa época era necesario contar con el respaldo de la Iglesia y con el respaldo del emperador. Bueno, este descubrimiento de la falsedad de este documento apócrifo, además que era un documento sagrado, por parte de Lorenzo de Valla, abrió la puerta ¿para qué? Para comenzar, o sea, porque esta crítica documental, erudita, era más que nada desde el punto de vista jurídico, y era la exégesis, eran exégesis de los textos y eran los glosadores y los posglosadores.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Abre la puerta para discutir textos de derecho canónico. Y, o sea, primero, o sea, lo que se empieza a discutir son los textos de derecho canónico. ¿Por qué? Porque estaba prohibida la interpretación de textos sagrados, era muy peligroso. Bueno, pero después, a partir del cisma de la Iglesia de 1517, con la publicación de las 95 tesis de Lutero, digamos que ahí es donde se abre la puerta para este método crítico, ¿no? Entonces, bueno, esta es la erudición humanística. Este método crítico, bueno, ahí es donde, entonces ahí tenemos todo lo que es la reforma, ¿no? Lo que da paso a la reforma. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos este método crítico, este método de erudición crítica, erudición humanística, erudición humanística. Entonces, ¿qué proponen? ¿Qué proponen evidentemente la reforma? ¿Qué propone? Volver a las fuentes. Eso propone, volver a los clásicos, griegos y romanos. Bueno, entonces la educación humanística, ¿qué propone? Poner al hombre en el centro. Entonces propone volver a los clásicos, griegos y romanos, donde estaba la educación humanística. Bueno, entonces ahí es lo que, acá en esta parte es lo que dije antes, que en la Edad Media sí que se diferenciaban lo que eran los textos auténticos de los textos apócrifos. Pero digamos que las verdades, los textos sagrados no eran criticados. Lo que se limitaban los historiadores de la Edad Media era a establecer una jerarquía de fuentes. Entonces, ¿y cuál era el criterio clasificador de esa jerarquía de fuentes? De acuerdo a la autoridad que emanaban, o sea, la autoridad del autor. Entonces las fuentes se decían a sí mismas que eran auténticas, como la donación de Constantino, ya de por sí se decía que era auténtica y había que creer en el autor de esa fuente. Por eso el trabajo del historiador medieval era ordenar las fuentes según su jerarquía. Y ¿cuáles eran las fuentes auténticas? Las que tenían el aval de la autoridad. ¿Cuáles eran las fuentes apócrifas? Las que no tenían aval de la autoridad. Por lo tanto, los autores de la Edad Media lo que tenían que hacer primero para poder publicar sus textos y que sean considerados auténticos es contar con el aval del emperador y del papa. Eso era lo más importante, estar cerca del poder. O sea que en este momento lo que era la historia y el poder se confundían en uno solo, porque eran los que dictaban. Bueno, entonces ahí es donde viene la crítica, que dice que no hay más historia que no sea la historia oficial. Bueno, sus obras eran aceptadas por las autoridades. Entonces, claro, es la relación poder-saber. Por eso había censura previa, el rey tenía que ver todas las obras antes de ser publicadas. Entonces, ¿qué pasa? Para que sean auténticas, había censura previa. Los reyes y los papas tenían que ver las obras antes de ser publicadas. Entonces, por eso era una relación muy estrecha entre lo que era el saber y lo que es el poder. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Lorenzo de Valla? ¿Por qué se estudia en esta materia? Porque produce lo que es una verdadera revolución historiográfica. ¿Por qué? Porque va en contra de la autoridad papal. Revisa un texto sagrado que no se podía revisar. Y entonces, ¿dónde está la novedad? En la verificación. O sea, se produce este método erudito, es el que introduce el método erudito y todo lo que es la verificación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace Lorenzo de Valla, en esa búsqueda de la verdad que ya existía desde Tucídides, lo que está buscando en sí es llegar a la verdad a través de la verificación, de la constatación, del estudio erudito del documento, del cuerpo del documento. Y se establece una nueva mirada, ¿no? Tiene una mirada de tipo crítica. Bueno, ahí es donde lo volvemos a decir antes, que no hay texto para Lorenzo de Valla y para los que le siguen no hay texto que se salve, ni siquiera si es un texto sagrado. ¿Por qué? Porque todos van a estar sujetos, o sea, todos los textos de Valla en adelante van a estar sujetos a la mirada crítica. Van a estar sujetos a la mirada crítica del historiador. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser sujetos a verificación, a constatación y a crítica erudita. ¿Para qué? Para la búsqueda de esa ansiada verdad. Bueno, antes de Lorenzo de Valla esto era imposible porque los textos sagrados no se podían interpretar, no se podían discutir. Entonces,
Ahora, la crítica erudita, lo que modifica es que antes el criterio de verdad estaba en la autoridad de la que emanaba el documento, y ahora el criterio de verdad está en el mismo documento, el que a través de diferentes métodos que van camino a lo que es un método científico, se terminan como verificados. Nacimiento de la diplomacia. Bueno, el lugar, un lugar de innovación, o sea, la diplomacia se toma como método historiográfico, ¿no? Bueno, el lugar donde se produce esta innovación fue en Saint-Maur. Por eso se llama a estos monjes mauristas. Estos monjes mauristas eran benedictinos. Bien, y se trataba de monjes que estaban consagrados al trabajo de la investigación intelectual. O sea, estaban consagrados al trabajo intelectual. Bueno, ¿y qué es lo que hacían estos monjes? Bueno, tenían un protocolo de investigación, o sea, tenían pasos para seguir un protocolo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Bueno, buscaban recuperar, o sea, determinar la autentificación de estos documentos, recuperando ¿qué? Documentos originales. Estos documentos originales tenían que ver con listas de santos y reliquias. Entonces, vinculaban la información. Primero rescataban estos documentos y determinaban si eran originales o no. Documentos y reliquias. Y después vinculaban la información que tenían sobre esos santos con lo que decía el documento para determinar si eran auténticos o no. Estos monjes que estaban consagrados al trabajo intelectual se dedicaban a investigar y a autentificar la historia de los santos de la orden. Y, por supuesto, o sea, primero de la orden y después de la iglesia, y fueron aumentando el número. Bueno, lo que buscaban era revisar los manuscritos, o sea, la crítica erudita documental, para determinar la historia de los santos de su orden, sus milagros, o sea, los milagros, porque, bueno, estos mauristas eran benedictinos. Y entonces, ¿qué pasa? Y después de eso, como que se va ampliando, porque primero se dedican a los santos, pero después a los milagros. Y después de los milagros ya se dedican a hacer una enumeración de cuáles son los bienes de esta congregación y cuál es la situación jurídica, pero con base documental. Esto es lo más importante. Primero se dedicaban a los santos, se dedicaban a las reliquias, a la autentificación, a la base documental para establecer una historia de la congregación a través de sus santos. Pero después, lo más importante es que usan esta crítica, este método, ¿para qué? Para ver cuál es la situación jurídica de los bienes que pertenecen a esta iglesia. Esto es importante, los bienes, la base documental de los bienes. Entonces, como esta orden va creciendo mucho los intelectuales, entonces, ¿qué pasa? Estos intelectuales se utilizaban justamente también para aplicar este mismo método, pero para la historia de la iglesia y también los bienes de cada congregación. Entonces, que vuelvo a repetir lo mismo, que se trataba de monjes que se dedicaban a, entonces esa es la diplomacia, se dedicaban a la investigación de documentos originales, y bueno, y además, o sea, es un poco más de lo mismo, ¿no? Estudiamos los documentos originales, pero esos documentos originales, una vez que están autentificados y que siguen un protocolo de investigación, a esos documentos se los compara con la información que se tiene sobre los mismos para determinar sus criterios de autenticidad. Por eso era una crítica erudita. Entonces, ¿qué sabía? Lo que más se buscaba acá era la autenticidad. Entonces se buscaban reliquias, santos, documentos, y se combinaba la crítica documental por un lado con la crítica erudita por el otro. La crítica erudita era el conocimiento del contenido. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se estaba buscando, o sea, la base estaba en el documento y lo que se estaba buscando era su autenticidad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran estos monjes mauristas? Bueno, esto es lo más importante, que eran especialistas en determinadas ramas del saber. Entonces, por ejemplo, había muchos orientalistas. Entonces eran especialistas en determinadas ramas históricas, en determinadas ramas del saber. Por ejemplo, entre sus filas había muchos orientalistas. Entonces por eso se tomaba un documento. Primero se hacía todos los pasos que tiene que tener una investigación. Y después, ¿qué pasa? Venía esa crítica documental de examinar el contenido en base a esos conocimientos eruditos.
Entonces, ¿y de qué se analizaban? Las reliquias, que eran los restos de los santos, las actas, los documentos, también se analizaba todo el contenido jurídico, o sea, la autenticidad de ese documento que determinaba que ese bien pertenecía o no a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando era vestigios del pasado. Traer una civilización a la vida, una reconstrucción histórica para la búsqueda de la verdad. Entonces, esto es importante. ¿Qué hacían los de la diplomacia, el nacimiento de la diplomacia? Bueno, buscaban a través de la crítica erudita documental los vestigios del pasado. Entonces, a través de esos vestigios del pasado, por ejemplo, un hueso de un santo y un documento que se refiere a ese santo, entonces, un hueso de un santo, un documento que se refiere a ese santo, entonces, ¿qué hacían estos monjes? Reconstruían ese pasado, volvían a la vida a ese pasado. ¿Por qué? Porque lo que siempre se estaba buscando era la verdad. Entonces se produce una reconstrucción histórica a través de los vestigios del pasado. La reliquia era un vestigio del pasado, el documento era un vestigio del pasado, el acta era un vestigio del pasado. Después, ¿qué haces? Hay una reconstrucción histórica a través de la crítica erudita, documental y también de contenido. ¿En base a qué? A todos estos eruditos. Bien, ¿y esto para qué era? Se reconstruyó la historia, ¿para qué? Para buscar la verdad. Ese fue el nacimiento de la diplomacia. Bueno, ahora vamos a ir con Mabillon. Mabillon se ubica en el siglo XVII, o sea, específicamente en 1681. O sea que fíjate que si hablamos de Lorenzo de Valla es 1440 y estos son 200 y pico de años después, 1681. Bueno, y su obra, la de Mabillon, es de diplomatique, o sea, es como que es la evolución, o sea, esto tiene que ver con los mauristas. Mabillon era un benedictino de San Maur. Bueno, y es el que establece, o sea, es el que da, digamos que las pautas de lo que es el método histórico crítico. Método histórico crítico, es el creador de una nueva disciplina. ¿Cuál es la regla? La búsqueda de la verdad. ¿Y de qué? La búsqueda de verdad de qué? De las cosas pasadas, o sea, lo que habíamos hablado antes, de las reliquias y de los documentos de los santos. Entonces, ¿qué es lo que establece como método que se tiene que hacer? Bueno, primero hay que analizar, hay que cotejar, hay que verificar y hay que autentificar documentos históricos originales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero se analiza el documento, se verifica, se autentifica, o sea, se coteja, se verifica, se autentifica. ¿De qué? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el objeto de estudio? Los documentos históricos originales. Y ¿cuál es la primera regla que tiene que tener un historiador? La búsqueda de la verdad. Pero después de buscar la verdad, tiene que ser sincero en cómo se dice la verdad. O sea, hay un criterio de objetividad. Y tiene que escribir de buena fe, o sea, no tiene que poner una intención ahí. Entonces, búsqueda de la verdad, sinceridad primero la busca en los documentos, después tiene que ser sincero para decir esa verdad. O sea, no solamente buscarla, sino también decirla. Y tiene que actuar siempre de buena fe. Bueno, entonces por eso se dice que Mabillon es el padre de esta nueva disciplina científica que es la crítica documental, y a esta crítica documental le llamó la diplomática, que es la crítica documental. Entonces la crítica documental es la diplomática, donde se establecen un conjunto de reglas. Bueno, entonces lo primero hay que hacer un estudio del documento. Entonces, ¿qué hacemos en un estudio de documento? Entonces, hay dos pasos que tiene la diplomática. Primero se estudia al documento, su soporte material. Y después se hace una crítica del contenido del documento, pero ¿qué pasa? Cuando ya se determina que es auténtico, entonces, ¿cómo se estudia el documento? Su soporte material. ¿Qué estudiamos del soporte material del documento? Bueno, por esto es la diplomática, que es Mabillon. ¿Qué estudiamos del soporte material del documento? Bueno, vamos a estudiar primero sus hojas, que correspondan a la época que alega decir que es. Buscamos los sellos, buscamos el tipo de escritura, buscamos si esa escritura, comparamos una escritura con la otra, investigamos todo lo que es la tinta, la composición química de la tinta, los materiales, el estilo de escritura,
O sea, las letras, cómo están escritas las letras, cómo están iluminadas, cómo está embellecido ese texto, las ilustraciones, o sea, un montón de cosas se pueden ver del texto. Y después se procede a la crítica erudita. La crítica erudita hace alusión a lo que es el documento. O sea, una vez que está autentificado pasamos a la segunda fase, que es la crítica de ese contenido. Y ese contenido, ¿cómo tiene que ser erudito? Tiene que ser una persona que es especialista en esa parte de la historia que se está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se procede a analizar el contenido. Bueno, ¿qué pasa con la diplomática? La diplomática, decíamos que antes la historia era literaria, se contaba lo que sucedió, pero desde el punto de vista del, o sea, era un contacto directo, contacto directo con el historiador, con el lector, y era una narración de los sucesos, ¿no? Y aparte, digamos, a lo que interpretaban los sentidos, pero despreciando lo escrito. Esto es todo lo contrario, es escrito, se critica el documento y después se reconstruye en base a todas estas críticas, o sea, se tiene en cuenta, se toma mucha distancia de la historia diplomática, de la historia literaria. Sí, de la historia literaria, de la narrativa, porque esto ¿qué hace? Esto es como que juntan los documentos. Toma un documento, lo verifica, critica, entonces determina si es auténtico. Entonces después venimos a juntar esos documentos, pero en base a documentos auténticos. Y en base a criticar el contenido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se aborda o sea es puramente archivístico? Se abordan estos documentos considerados auténticos, se determina si verdaderamente son auténticos y después se analiza el contenido. Pero es como un método, no estamos hablando de historia acá. Entonces, para la diplomática, ¿cuál es la primera regla? La búsqueda de la verdad. Entonces, que la historia, para poder establecer la historia, se tiene que basar en documentos que sean analizados, verificados, cotejados, autentificados. Recién en base a ahí se analiza el contenido del documento y recién en base a todo eso se puede reconstruir la verdad histórica, porque lo único que está buscando es la verdad. Bueno, a ver qué es. Se considera que el año 1681 fue la fecha inicial, la fecha de fundación de la crítica documental. Bueno, la diplomática fue la base de la erudición histórica. Bueno, se trataba de un trabajo, como lo dije antes, de un trabajo de clasificación documental, o sea, lo que se hacía era clasificar si era auténtico o si no lo era. Pero este método tuvo un límite. Solo fue útil para hacer una lista de documentos auténticos, es lo que estamos diciendo. Pero para hacer historia había que ligar esos documentos. De ahí que nace una nueva manera de hacer historia. Claro, este es el límite de esto. Bueno, entonces, con Mabillon en 1681 nace la crítica documental erudita. Está todo bárbaro, pero ¿qué pasa? ¿Se hace historia con esto? No se hace historia. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es establecer una lista de documentos auténticos, una sucesión de uno a otro. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el arte ahí? En conectar esos documentos uno con el otro. Ligar esos documentos. ¿Para qué? Para que nazca una nueva manera de hacer historia. La profesionalización de la historia. Bueno, el siglo XIX se dice que es el siglo de la historia. Bueno, porque fue el momento que surge lo que es la escuela metódica y es donde se empezó a aplicar lo que es el método científico y donde se empezaron a dar un conjunto determinado de reglas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es la profesionalización de la historia? Bueno, porque los historiadores de la escuela metódica son los que pretenden ser científicos y donde se produce lo que es la ruptura radical con la literaria, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que hay unas ciertas diferencias con las escuelas anteriores. ¿Por qué? Porque si bien se aplica los pasos, lo que es el método, o sea, se aplica un método para hacer historia, el tema es que hay que ligar esos documentos para determinar lo que es una nueva manera de hacer historia. Y este es el método científico, pero para poder aplicar el método científico y para tener pretensión de ciencia
en la historia es necesario dejar de lado todo lo que sea de todo lo que sea historia literaria y solamente aplicar un método con un conjunto de reglas. Bueno, entonces, ¿por qué se profesionaliza? Bueno, porque se empieza a crear a partir de 1880, se crea una licenciatura. Esta licenciatura es una enseñanza de la historia que se separa definitivamente de la literatura, porque antes historia y literatura corrían juntas, estaban juntas en lo mismo, se enseñaba lo mismo. Entonces, a partir de 1880, por eso se dice que se produce lo que es la profesionalización de la historia. Bueno, ¿por qué? Porque se genera lo que es una cátedra, o sea, lo que es la enseñanza de la historia. Entonces, después, los historiadores empiezan a pertenecer a lo que es una comunidad científica. Entonces, ¿y por qué se dice que aplican el método científico? Bueno, porque pretenden mantener su subjetividad alejada y acercarse o intentar acercarse cada vez más a lo que es la objetividad. Bueno, entonces justamente porque se aplica lo que es el juicio científico. Y este juicio científico es un nuevo método en la forma de hacer historia. Para eso, como se necesita que este nuevo método científico acercarse a la objetividad, entonces lo que se borra es toda la estética, o sea, lo que hace linda la historia, que es toda la estética de la literatura. Y se llega a lo que es una obsesión por la crítica documental y se le quita la calidad estética al trabajo. O sea, en una palabra lo que tenemos que decir es que la profesionalización de la historia es la aplicación del método científico. La aplicación del método científico trae como consecuencia de que se pretenda, o sea, haya una búsqueda de la objetividad, dejar de lado la subjetividad y dejar de lado lo que es la literatura en la historia. Entonces se pierde calidad estética en el relato, pero gana cientificidad. Se crea la cátedra de historia, la licenciatura, cátedra de historia, y entonces así se separa de la literatura. Y ahí se genera, bueno, esto es del siglo XIX, que es el siglo de la historia, y se generan cuestiones con calidad científica. Bueno, entonces tenemos la cátedra de literatura, la cátedra de historia, tenemos la licenciatura de historia, tenemos la comunidad científica, y bueno, y en esta época también lo que surge son revistas especializadas. Entonces, esto lo que dice que entonces se empieza a utilizar esta escuela y su método. Entonces tenemos a los jóvenes cartistas, que eran legitimistas y revistas científicas. Bueno, para eso tenemos entonces a los jóvenes cartistas, que es la nueva escuela, ¿no? Con fines, esta cientificidad se aplica con fines políticos. Los jóvenes cartistas, o sea, que surgen los jóvenes cartistas que aplican el método científico, es una escuela que surge en Francia. ¿Para qué surge en Francia? Bueno, con fines restauradores, o sea, con la restauración, quieren restauración monárquica. Por eso tienen fines científicos, para defender los valores del antiguo régimen, o sea, y para defender los valores de la unión de la monarquía más la iglesia. Entonces, aplican el método científico, se alejan de la literatura, se crean revistas especializadas, se crea la cátedra de literatura, la cátedra de historia, que es la licenciatura en historia, y surgen estos jóvenes cartistas. Bueno, estos jóvenes cartistas lo que hacen es utilizar a la historia con fines políticos. ¿Y cuáles eran esos fines políticos que quieren utilizar? En la restauración de la monarquía, por un lado, y de la iglesia, en esa unión de la iglesia. Entonces, por eso son fines políticos, y estos jóvenes cartistas publican en revistas especializadas en historia. Bueno, entonces tenemos a la escuela metódica. ¿Cuál es esta escuela metódica que surge en el marco de la Tercera República, donde ya se da la estabilidad política, que ya no se vuelve más a la monarquía? Y esta es una nueva revista. Se inspiran en los métodos alemanes, dentro de lo que es la Francia republicana. Entre el siglo XIX y XX, estas revistas especializadas en historia, se establecen nuevos valores historiográficos, que es la búsqueda de la verdad y la pretensión de la objetividad. Bueno, como está muy complicado, vamos a decirlo un poco más simple. Lo primero que tenemos que decir es que surge una nueva escuela histórica con un nuevo método. Tenemos a los jóvenes cartistas. Los jóvenes cartistas están en Francia. Estos jóvenes cartistas, ¿qué es lo que buscan? La restauración
buscan a través de este método, que es un método con pretensión de objetividad, los cartistas es la escuela metódica. La escuela metódica donde surge en Francia. ¿Qué hacen con ese método? Aplican el método alemán, aplican los métodos alemanes, donde surgen entre el 18, entre el 19 y el 20. 1880, cátedra de historia. Primero cátedra de historia que se da lo que es la licenciatura. Después revistas especializadas, comunidad científica, alejamiento de la literatura, fundamental. Bueno, y estos jóvenes cartistas son jóvenes que buscan la restauración de la monarquía, o sea que utilizan este método con fines políticos. Bueno, entonces estos son los jóvenes cartistas que sale la nueva escuela metodológica. La nueva escuela metodológica, ¿qué hace? Se produce lo que es una modificación. ¿Por qué? Porque tiene, por un lado tenemos el método científico, por el otro tenemos la pretensión de objetividad y por el otro tenemos la búsqueda de la verdad, como siempre se ha tratado de encontrar, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir a lo que es la escuela metódica. Bueno, la escuela metódica, tenemos dos escuelas que confluyen en una. Por un lado la escuela alemana y por otro lado la escuela francesa. La escuela alemana, encara el método erudito desde el punto de vista universitario. Bueno, y la escuela francesa, es parte de lo que es la historia erudita de los benedictinos, o sea, de los mauristas, y la tiene en cuenta como una escuela, como una ciencia científica positiva. Bueno, ¿qué es lo que busca esta escuela francesa? Bueno, busca construir una comunidad histórica, o sea, una comunidad de científicos, una comunidad historiográfica dedicada a la ciencia de la historia. Y esta comunidad, ¿qué es lo que pretende? Bueno, esta comunidad pretende acumular los trabajos realizados por los historiadores a partir del siglo XVI en adelante. Bueno, entonces, ¿qué objetivo cumple? Bueno, cumple un objetivo nacional, ¿no? Que es formar lo que es un archivo. ¿Para qué? Digamos que para preservar lo que es la matriz nacional. O sea, tienen un propósito nacionalista que es preservar la matriz nacional de Francia. Bueno, como dijimos antes, es una tradición, la escuela francesa tiene una tradición erudita, su base son el trabajo del método establecido, de los pasos del método establecido por los benedictinos, y es una historia científica, o sea, una historia como ciencia científica positiva. Si es positiva es búsqueda de la verdad y escapar de la subjetividad. Intentar escapar del subjetivismo para buscar lo que es la imparcialidad, hacerlo en nombre de la ciencia y en respeto de la verdad, que no se tome ninguna bandera. O sea, al ser objetivo, por un lado tiene dos objetivos: preservar la matriz nacional de Francia, pero por otro lado tiene el objetivo de la pretensión de objetividad, de escapar de la subjetividad y no tomar ninguna bandera, que la única bandera sea la búsqueda de la verdad. Bueno, entonces tiene un punto estrictamente científico, y como sabemos que es positiva, entonces ¿qué pasa? Toma el progreso como bandera, o sea, progreso ilimitado, progreso ilimitado en línea recta hacia el futuro. Bien, esa es como la historia marcha, esa es la visión historiográfica de esta etapa, que la historia, como es positivista, es progresista, marcha hacia adelante, que la y poner a la historia, marcha hacia adelante, poner a la historia al servicio de lo que es el progreso humano. Por eso es un enfoque lineal de la historia, o sea, lineal. Progreso humano es exactamente lo mismo. Bueno, después también tenemos que la escuela metódica tiene el auxilio de las ciencias, o sea, utiliza las ciencias auxiliares, un aporte de las ciencias auxiliares. Bueno, y acá es el tema de, esto está unido con lo anterior, el objetivo nacional. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy importante, que después de la batalla de Sedan, donde cae la monarquía el imperialismo, el imperio de Napoleón III, con el sobrino de Napoleón, y pierden Alsacia y Lorena, ocurre toda esta
cuestión de que es una pérdida absoluta. Entonces, ¿qué está cumpliendo la historia? Está cumpliendo un objetivo nacional, ¿no? De poner a la historia, o sea que por eso no es tan objetiva, al servicio de la patria, para que había que levantar la moral de la nación. O sea que la historia, ahí está, ¿ves? Historia tiene servicio a la patria, levantar esa grandeza que tiene que ver con el progreso humano. O sea, es algo sencillo, se pone a la historia al servicio de la patria. Entonces, ¿para qué? O sea, igual que lo que ocurre en el objetivo nacional que tiene la escuela alemana, que era para conformar un Estado-nación. Entonces, acá tenemos la historia al servicio de la patria. ¿Para qué? Para levantar la moral después de que había caído en Sedán. Entonces, no es tan objetiva, sino que, si bien tenemos a la tradición erudita, que pretensión de objetividad, que tiene que ser imparcial, que solamente tiene que pensar en la búsqueda de la verdad. Por otro lado, si le vamos a agregar ese componente positivo, progreso, línea, etcétera, ciencias auxiliares, entonces no es tan objetiva como parece, porque está puesta al servicio de algo, tiene una bandera que es la nacionalista. Entonces digamos que son bastantes contradicciones, ¿no?